¿Seré verdaderamente importante para Él? ¿Seré un buen hijo? ¿Estará decepcionado de mí? ¿En verdad me amará? ¿Por qué estará siempre molesto conmigo? ¿Cómo le digo que no quiero ser como Él, pero que lo amo? Que de hecho mi papá es una persona introvertida por naturaleza. Él se transforma cuando está en el púlpito, pero mi papá por naturaleza siempre fue introvertido. Pero ver cómo Dios coja a un introvertido y lo cambia por completo, eso no tiene precio, y eso a mí me marcó la vida, y soy el pastor que soy, el llamado de Dios que está sobre mi vida, es gracias de ver la unción que Dios ha puesto sobre una persona introvertida, y cómo Él usa una persona introvertida para literalmente cambiar una generación para siempre. ¿Estás dando sexo para recibir amor? El verdadero amor no es egoísta. Somos FOU, Iglesia Cristiana. Encuéntranos en Bogotá los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en la carrera 22, número 168-69, Barrio Toberín. Somos FAU, ven tal y como eres. Tengo el gusto de estar aquí con el pastor Daniel Romick. Es una bendición para nosotros. Voy a hacerle algunas preguntas, porque, a ver, les cuento algo. Yo frecuentemente me pregunto cómo habrá hecho el pastor John en X situación. ¿Sí? Cuando mis tres varones se pelean, porque el bebé pelea ya con ellos, cuando los tres varones se pelean y le pegan a Shaya en el camino, porque ella era damnificada, ella trata de meterse ahí a controlarlos, y entre los tres a veces le pegan o se le comen la comida y todo eso. Yo pienso, ¿cómo habrá hecho el pastor John aquí? ¿Cómo habrá hecho el pastor John allí? Entonces, para mí es muy importante tener aquí al pastor Daniel, porque él y sus hermanos, ¿no? Obviamente sería buenísimo haberlos tenido a los tres acá, pero eso se nos iría muy largo, porque yo he escuchado predicaciones de ellos y escucho cómo cuentan anécdotas a veces, y yo, ¡oh! ¿Y eso pasaba en la casa del pastor? Sí, porque a veces uno piensa que la casa del pastor eso es el Vaticano, no sé, una cosa ya muy santa, y no. Pero lo que yo tengo hoy para notar es que salieron bien. O sea, el pastor John lo logró, los tres son hombres de Dios, los tres son intachables, obviamente no son perfectos, pero los tres lo están haciendo bien. Pastor Daniel está aquí con su esposa, están esperando una preciosa bebé, está pastoreando, Dios lo usa, tiene su unción propia. Sí, porque algunos dirán, no, es la unción del papá. No, tiene la unción propia, Dios le ha dado algo a él personalmente. Y entonces yo digo, ok, entonces sí se puede tener hijos que salgan bien, hijos que funcionen, que no sean una vergüenza para su padre, sino que al contrario sean un testimonio. Entonces quiero que le dé un aplauso al pastor Daniel, que está ahí con nosotros. Pastor, cuénteme, ¿cuántos años tiene usted ahorita? 31. 31. Lo primero que mi papá hizo fue tener 3 hijos, no 4. Entonces ahí ya la embarré yo. Ya la embarraron, pero bueno, está bien. Sí. ¿Tu papá si quiso tener varones siempre? Sí, desde el día 1 me acuerdo cuando se casó con mi mamá, le dijo, solo vamos a tener niños, y tal cual. Pues John David ahí más o menos, pero ahí va. El pastor John me enseñó eso. Cuando yo fui le conté al pastor John que mi esposa estaba embarazada y que estaba esperando una niña. El pastor John me dijo, ¿y eso era lo que querías? Y yo, ¿cómo así? ¿Luego eso se puede? Me dijo, sí, Dios te da los deseos de tu corazón. Y yo, carambas, me dijo tarde. No porque yo no quisiera Shaya, sino que yo quería que Shaya naciera de últimas, para que los tres varones la cuidaran a ella de los filisteos esos. ¿Sí? Pero como no sabía, me faltaba fe, me nació de primeras, y ahora ella me cuida a los 3 niños. Ok, una pregunta que yo tenía en mente. ¿Tú has visto un cambio en la forma de tratarte tu papá a lo largo de tu crecimiento? Totalmente. Es una conversación que siempre hemos tenido con Laura, porque, Laura, cuando nos casamos, ella veía a mis papás como sus pastores claramente, antes de que los viera como sus suegros, y hubo un colapso familiar en ese lado por un tiempo, porque era difícil distinguir quién era los suegros, quién eran los pastores, quién eran los papás de Dani. Pero yo tuve una conversación con Laura y yo aprendí a distinguir
esos roles dentro de mi vida y en mi vida y saber quién me estaba hablando a mí en qué momento. En mi vida, mi papá no solo es mi papá, pero mi papá es mi jefe, es mi pastor y es mi papá. O sea, son 3 roles que he tenido que aprender a conllevar a lo largo de mi vida y no fue un aprendizaje como así, yo lo aprendí la vaina y ya, perfecto, Entendí. sino tuve que aprenderlo duro, regaños que mi papá me hacía, pero en realidad eran mi jefe. Entonces yo entraba a la oficina y me regañaba y yo me empezaba a llorar y él me decía, no llores porque esto es tu trabajo. Y yo, pero papá, ya no me amas, ¿qué pasó? ¿Por qué me regañas? Pero me hizo entender que ese no era un espacio donde mi papá me estaba regañando, corrigiendo, sino que era mi jefe. Y esa relación de distinguir qué es papá, qué es pastor y qué es jefe, uno lo ha tenido que aprender. En la casa, claramente creciendo, era papá totalmente y era mamar gallo todo el tiempo. Y uno entraba a la oficina y pudiera estar el presidente ahí metido, pero uno entraba y hacía lo que quisiera, entraba al baño, nos bañábamos, no nos importaba. Pero mientras uno va creciendo, el aprender a distinguir qué era qué, sí fue aprendizaje y claramente la relación sí cambia, sabiendo distinguir como esas, ¿cómo se llama? Como esas gorras que lleva mi papá. Yo he escuchado a John David, a tu hermano, al pastor John David, decir que Samuel es el favorito. Y te he escuchado a ti decir que Samuel es el favorito. ¿Qué dice Samuel? Samuel no dice nada porque él sabe que es el favorito. Él sí sabe. Sí. ¿Sí? A él sí me lo molestamos. Mi papá siempre le va a regalar más adelante un helicóptero, la casa. Sí. Él va a ser el sucesor de todo. Nosotros lo sabemos. Listo, que ustedes sepan eso o que ustedes lo perciban como favorito. ¿Fue conflicto en algún momento? No, porque yo soy el preferido de mi mamá, entonces no importa. Y entonces yo David, no sé dónde queda en ese espectro, pero estamos orando por él. Sí. No, pero nunca fue un problema y la verdad, a ver, Sammy no es el preferido, molestamos con eso. Solo que tiene mucha más afinidad con mi papá porque sus personalidades son muy parecidas. Mi papá es una persona muy callada, que casi no habla. De hecho, si ustedes se han sentado con mi papá en una mesa, mi papá no habla, mi papá es como un ente desaparecido, pero él está hablando con Dios mientras nosotros carnales estamos rajando de todo el mundo. Él está orando, leyendo la Biblia. De hecho, ayer estábamos en un matrimonio y estaba sentado en la mesa y las 3 horas que duró el matrimonio estuvo leyendo la Biblia en su celular, 3 horas seguidas, ¿cierto? Sí. O sea, tenía el celular, no estaba mirando redes ni nada, sino que estaba leyendo la Biblia y uno, bueno, luego se pregunta por qué es tan exitoso. Bueno, esa es una de las razones que más adelante podemos ver eso. Pero nunca hubo un conflicto porque mis papás siempre nos amaron por igual a todos. Así molestáramos a Sammy que fuera preferido, no era que era preferido, sino que había mucha afinidad. Mi papá siempre tenía como mucha cercanía con él porque eran muy parecidos, pero a lo largo de nuestra crianza siempre nos trataron igual, nunca hubo uno que fuera más preferido que el otro o que uno era mejor que el otro. John David es mejor en aptitudes mejores que yo, pero yo soy mejor en cosas que él y viceversa y con los 3. Entonces no era cuestión de saber si me amaban más o menos, sino nos amaban según los dones y talentos que Dios había colocado en nuestro corazón. Y lo que me asombra a ellos es que lograron identificar a tiempo cuáles eran esos dones y talentos para así criarnos en pos de eso. Entonces ellos sabían que yo desde chiquito quería ser pastor. De hecho, mi mamá me acaba de enviar una carta que yo escribí en kinder que decía: yo cuando tenga 30 años, tengo 30 años, voy a ser pastor, voy a tener una familia y voy a tener 5 chinos. Tengo 2 de las 3 hechas, sí. Me faltan los 4 que están por venir todavía, pero yo tenía claro y mis papás sabían lo que yo quería y me criaron en eso. Siempre me inculcaron: entra a CEPCO, prepárate. Me pusieron a predicar desde que yo tenía 14, 15 años porque sabían hasta a dónde yo iba. John David siempre quería ser muy administrativo, muy negociante. Lo inculcaron en eso. Y Sammy también quería ser ingeniero, que terminó siendo ingeniero. Entonces apenas encontraron como esa pasión, listo, metámosla ahí. No se desviaron como: no, él tal vez quiere ser músico, entonces metámoslo en clases de música. No, ellos identificaron y con eso corrieron para que pudiéramos ser pues los hombres que somos hoy en día. En Bogotá hace unos años había un grupo de hijos de pastores que se llamaban los HPs, hijos de pastores. Y yo pertenecía a ese grupo, andaba con ellos y eran terribles, mal portados, mujeriegos, conocían drogas, conocían un montón de cosas. Y
yo aprendí y entendí muchas veces, también estuve con un colegio cristiano y los hijos de los cristianos eran los más terribles. Pero cuando yo encuentro al pastor John Romick y veo su familia, me borraron eso, o sea, me borraron esa idea de que los hijos de los pastores eran terribles. No que sean perfectos, pero me borraron eso. Porque yo Pues, sé pastor, ¿qué le dijera? Es que hay historias que nadie sabe. Pero No, bueno, no, yo sé que pueden haber cosas así que nadie sepa y dificultades y problemas, pero es que como no se mide el fruto en el momento, sino la sumatoria, y para mí la sumatoria es buena. Ambos, los tres sirviendo al Señor, los tres bien encaminados, bien casados, sin fantasmas en la cama, sin cosas raras, me pareció genial y eso es lo que yo quiero que notemos hoy, porque yo sé que los hijos de los cristianos se convierten o por testimonio de sus papás o porque se cansaron de que los chupara el diablo. ¿Qué hizo tus papás para que tú supieras que Dios es real y nunca te apartaras? ¿Qué hicieron ellos? una de las cosas que más me impactó en mis papás era que Dios no era un Dios solo de los domingos. Creo que muchos papás cometemos, o bueno, yo todavía soy papá, pero no he experimentado qué es ser papá adulto, pero muchos papás experimentan que Dios, si lo llevo a la iglesia, con eso basta y es más que suficiente, o si, no sé, hay una actividad en la iglesia, lo llevo y súper bien, como que sacamos eso de nuestra lista de requisitos de papás. Pero lo que yo vi en mis papás es que Dios no solo era un Dios del domingo en la mañana o de actividades en la iglesia, sino que yo pude ver el reflejo de Dios en todas las áreas de la vida, en mi casa. Mi mamá desde chiquito creó disciplinas espirituales. Antes de irnos a dormir nos metía al cuarto de ella a leer la Biblia y a orar antes de dormir. Desde que yo tengo uso de razón, todas las noches sin falta. Podían ser día después de campaña, día después de haber estado en exámenes en el colegio, lo que fuera, pero nosotros teníamos que entrar a ese cuarto a orar, a que nos echaran fuera los chukis y, mejor dicho, hacer todo lo que teníamos que hacer. Pero esa era como una regla establecida en la casa de buscar a Dios también en el espacio y el hogar. Y eso a mí me marcó porque muchas de esas disciplinas espirituales que mis papás nos inculcaron se quedaron conmigo hasta hoy en día. Entonces yo leo la Biblia no porque me toca, porque soy pastor, sino que por causa de haber leído la Biblia todas esas noches, haber orado, eso se quedó conmigo, se quedó como en una rutina. Entonces a veces yo me acuesto, no sé, o algún día sin leer la Biblia, me da cargo de conciencia, no porque sea como una culpa y terrible, sino porque es una disciplina que ya es muy, muy de mí, pero fue por causa que ellos inculcaron eso en mi vida. Entonces, si uno solo se queda con el domingo en la mañana, y claramente traerlos a la iglesia es supremamente importante y es fundamental para la crianza de los hijos, pero que Dios no solo se vea el domingo en la mañana, sino que se vea en la casa, o sea, leer en la casa, la Biblia en la casa, orar en la casa, hablar de Dios en la casa. Siempre que terminaba un domingo después de la iglesia, mi papá siempre en el carro nos preguntaban, bueno, ¿qué aprendieron hoy de la prédica? Y nosotros pues no sabemos porque nos quedamos dormidos, porque es todo aburrido, pero en muchas ocasiones sí pudimos responder, no, aprendimos esto y esto y esto, y siempre era como una atmósfera, un ambiente de hablar de Dios, de estar como rodeado de conversaciones de Dios, que no solo eran conversaciones diarias, cotidianas, sino que Dios fuera el centro de nuestra casa, y eso lo pudimos ver todos los años que estuvimos ahí. Una pregunta, ¿tus papás son divertidos? Sí, mis papás son supremamente divertidos. Mi papá fue más divertido que mi mamá. Mi mamá fue típica mamá latina, muy el matriarcado, la comida, la crianza, lo lindo, pero mi papá creciendo siempre era brusco con nosotros y éramos hombres, entonces siempre era a cascarnos entre nosotros, nunca nos dejaba ganar nada, crecimos con traumas, no mentira, no. Pero ya al momento que comenzamos a ganarle a mi papá, ya dejó de jugar con nosotros porque no le gustaba perder, pero esa es otra historia. Okay. Entonces nosotros nunca nos gustaba perder, pero era porque nunca nos dejaba ganar. Pero eso fue muy bueno porque nos hizo, uno, muy competitivos, y dos, nos hizo como hombres masculinos, que creo que eso es una falla muy grande, que como, ay no, pobrecito el niño, y no, que gane siempre, y no le diga esto, no se la monte, pero terminamos criando niños casi torcidos, frágiles. Sí. Y eso creo que no lo enseña la palabra de Dios. De hecho, muchos de los hombres y personajes de la Biblia son hombres donde la masculinidad es un requisito, un rasgo muy importante en esos hombres. Entonces creo que eso fue un factor muy de nuestra casa, y papá supo inculcarlo muy bien.
así nos doliera perder, así nos doliera, no sé, caernos por esto y lo otro, creo que eso formó mucho carácter en nosotros y yo sí estoy supremamente agradecido por eso que él hizo en nosotros. Yo supe que él tenía 3 varitas de diferente tamaño, ¿es cierto eso? Varitas del demonio. Sí, esas tocaba esconderlas para que no nos pegaran con eso, pero siempre había una regada por ahí, siempre nos daban. Pero la que más se nos quedó a nosotros era una paleta gigante que se llamaba Fiji, porque tenía escrito Fiji ahí al frente. No sé dónde la consiguieron, pero creo que Fiji es un país, una isla demoníaca, maldecida por esa paleta. Pero nos daban duro, o sea, nos daban duro y nunca nos daban como la opción de no ser malos en nuestra casa. Si uno se portaba mal, con la mirada uno ya sabía que en la casa nos iban a dar juguete y eso era ley. Y en esa época, y creo que uno debería de seguir con estas costumbres, hoy en día piensa que eso es un maltrato infantil, que eso es maltrato en la casa, pero creo que es bueno disciplinar a los hijos, no con pata y puño, sino que Dios creó la cola no solo para sentarse, sino para darles ahí también. Sí. Y creo que eso es un espacio y el cuerpo que debería ser usado para la disciplina. Y esa disciplina para nosotros nos sirvió y eso era terrible porque al principio era como, bueno, la palmadita como para que uno entendiera, pero uno iba creciendo, entonces ya era colocar las manos en la cama, luego más adelante ya no le dolía a uno, entonces le bajaban los pantalones a uno y era con piel ahí seca. Que sonara con brillo. Que sonara así, y si papá, o si uno colocaba la mano le daba 2 veces a uno, entonces uno tenía que quedarse quieto. Y hubo una vez, y esto es una anécdota rápido, yo me había portado mal, había hecho algo y John David estábamos antes, porque antes de pegarnos nos mandaban al cuarto como 1 hora como para que uno reflexionara, pero no era para reflexionar, era para que uno sudara 1 hora en remordimiento, era la peor hora de la vida, uno generaba ansiedad en uno. Pero me acuerdo que John David entró a mi cuarto y me dijo, Dani, ve, métete uno de los libros del hermano Hagen ahí en la cola para que para que no te duela, y eso es santo remedio. Yo ya lo he hecho y Bea no se da cuenta, entonces tranquilo. Entonces yo, bueno, listo, fui por un libro, saqué el libro, me lo metí. Cuando entra mi papá al cuarto, ve mi cola gigante, que no me había metido un libro, sino me metí la concordancia Strongs, que era una vaina gigante. Claro, ese día me dieron 3 palmadas y no solo una, como para que aprendiera la lección, pero esa disciplina fue fundamental en nuestra casa. Nunca nos pegaron físicamente con sus manos, eso mis papás siempre fueron claros con nosotros, que si en algún momento nos pegaban con sus manos así física, que eso no era parte de ellos y eso no era su disciplina, sino que siempre buscaban pues Fiji del demonio. Okay. Era como un símbolo. Era un símbolo, que ese era el castigo. Si ellos nos pegaban con la mano, muchas veces nos decían que nos disciplinaron con rabia del momento. O sea, ¿a qué me refiero? Que a veces cuando uno está muy bravo, uno coscorrón, un calvazo de una, sí. Pero eso no lo estoy disciplinando desde el amor, sino lo estoy disciplinando desde la rabia. Y eso es muy diferente, hay que tener mucho cuidado, separar esa distinción, porque el chino ahí sí va a crecer con traumas. Sabes que mi papá se le volaba y me pegaba de una y no esperaba, sino mis papás siempre esperaban a llegar a la casa, ellos se calmaban, nosotros reflexionábamos en todo lo malo que habíamos hecho y ahí sí nos daban sin remedio, pero eso nos hacía conscientes de que no me estaban corrigiendo porque me odiaban o porque estaban bravos, sino que me estaban disciplinando porque me amaban, y eso marcó nuestra vida por completo, y pues el resultado lo podemos ver hoy en día. Eso es bien importante. Ahora, una pregunta, ¿habrás visto a tu papá a tu mamá cometer un error, fallar en algo, y los has visto corregirse, y eso te ha enseñado algo? Sí, sí. Ambos tienen su personalidad, claramente. Mi mamá es un poco más fuerte en el asunto, pero mi papá también es una persona más dócil. Pero el que nos disciplinaba era mi papá. Raro, mi mamá era la mamá latina que le tiraba a uno la chancla y la vaina, sí. O sea, la mamá típica, y siempre dirá, cuando llegue su papá le voy a decir todo lo que hicieron, y ahí sí nos portábamos bien porque sabíamos que mi papá iba a venir a darnos pau, lo que nosotros le llamábamos. Pero cuando ellos se equivocaban, siempre nos sentaban. Cuando éramos más chiquitos, mi papá siempre nos sentaba en sus piernas y siempre decía, perdón Dani, perdón John David, perdón Sammy, yo no debía haber dicho esto, haber hecho o lo otro, lo siento,
espero poder mejorar la siguiente vez que suceda algo así. No quise reaccionar de esa manera, o no quise hablar de esa manera, o no quise hacer eso de esa manera. Les pido perdón y seguimos adelante. Orábamos y ya. Esa es la ventaja de ser uno niño, que uno se le olvidan las cosas rápido. O sea, Sí. yo no tengo traumas de mi papá ni errores que haya cometido, porque siempre hubo un espacio donde el perdón fluía en la casa. Y creo que eso es parte de los atributos de Dios, que si Él perdonó todo de nosotros, aún sabiendo los errores que íbamos a cometer, creo que ese mismo perdón debería fluir en nuestras casas. El perdón creo que se ha perdido tanto de los hijos hacia los papás como de los papás a los hijos, porque los papás piensan, es que como yo soy papá, yo nunca me equivoco, yo soy el patrón de esta casa, yo no cometo errores porque yo ya he vivido esta experiencia. Pero creo que es más de hombres y de mujeres de Dios el perdonar. Creo que eso es fundamental, y mis papás no lo inculcaron. Claramente hubieron muchos errores que ellos cometieron, y está bien porque son seres humanos, pero si estaba en su capacidad, siempre nos pedían perdón por X o Y razón, y fue una bendición para nosotros. Una última pregunta que tengo yo, y esto es algo que nos pone contra la pared. A nosotros los papás nos hace falta que nuestros hijos vean en nosotros el poder de Dios. Cuando nuestros hijos ven que nosotros operamos en el poder de Dios y tienen esas dudas en su colegio, dudas existenciales, ellos se acuerdan, no, pero yo vi un milagro un día, y eso los aterriza. Y yo sé que el pastor John ha tenido muchas experiencias, yo sé que él no las cuenta, yo me he dado cuenta que él ha visto, él ha visto muchas cosas tremendas, y él es tan sencillo que no las cuenta, pero yo voy a aprovecharme aquí. Yo sé que tú has visto el poder de Dios operando en tu papá. ¿Eso qué significó en tu vida? Mucho, porque yo claramente, mi personalidad fue desarrollada por mi mamá, porque ese creo que es el lado que le corresponde muchas veces a la mujer, pero mi llamado y mi don fue desarrollado por mi papá. Dos cosas completamente diferentes que van de la mano claramente, pero son cosas distintas. Y pues yo soy el pastor que soy, el hombre de Dios que soy, el llamado de Dios que soy, por causa de mi papá, por lo que vi en él, claramente por mi mamá, porque mi mamá pues es mi pastora también, y su ejemplo ha sido fundamental, pero lo que yo he visto en mi papá ha sido increíble, y lo pude ver tanto en mi casa como en la iglesia. Pero esos momentos donde Dios lo usaba a él en la iglesia, para mí me marcaron la vida. Esos, no sé, tiempos en campañas, en conferencias en la iglesia, cómo Dios lo usaba a él, una persona tan sencilla, que de hecho mi papá es una persona introvertida por naturaleza. Él se transforma cuando está en el púlpito, pero mi papá por naturaleza siempre fue introvertido. Pero ver cómo Dios coja a un introvertido y lo cambia por completo, eso no tiene precio, y eso a mí me marcó la vida, y soy el pastor que soy, el llamado de Dios que está sobre mi vida, es gracias de ver la unción que Dios ha puesto sobre una persona introvertida, y cómo Él usó a una persona introvertida para literalmente cambiar una generación para siempre. Él cuenta mucho cómo Colombia era una antes de que ellos llegaran, y ahora como verla después de tantos años de que ellos han estado aquí. Claramente no solo ha sido de ellos, ha sido del fruto de muchos pastores de esta ciudad, pero ver lo que Dios ha hecho a través del poder y la unción en Él marcó mi vida, y soy el pastor que soy gracias a ese ejemplo. Y lo pudimos ver muchas veces. Cada vez que nosotros nos enfermábamos, lo primero que mi papá hacía era colocar manos sobre nosotros, se sana en el nombre de Jesús. Y de hecho nosotros nunca nos enfermamos en el colegio. O sea, yo no me acuerdo un día de no ir al colegio por estar enfermos. Siempre nos enfermábamos la primera semana de las vacaciones. Era terrible, era traumático, porque uno salía de vacaciones y nos enfermábamos. Todo lo que no nos daba en el año nos daba esa semana de vacaciones, pero era, creo que la fe de mis papás, que siempre nos mantuvieron como ahí, siempre en salud divina. Y eso también es demostración de ese poder que había en ellos, que ellos no se dejaban amedrentar del diablo, atemorizar del diablo, sino que todos los chinos se podían virusear en el colegio, pero los Romic siempre estaban bien. Y siempre, ustedes no se enferman, ustedes qué tienen, los inyectan allá en la casa, o qué les hacen, que nunca se enferman. Pero era la fe de mis papás, y esa unción, que una vez más no solo era una unción de los domingos, sino que era una unción que se trasladaba todos los días en nuestra casa, y eso fue impresionante. Ya con esto termino. Hazme una lista corta de áreas en las que tú viste que el poder de Dios te llevó hasta donde estabas viéndolo a través de tu papá. Por ejemplo,
Yo sé que mis hijos me dicen que quieren comer en McDonald's una vez a la semana. Y a veces, Eso nosotros siempre lo hacíamos. y a veces se pone difícil, pues porque McDonald's ya no es barato. Ya ahora eso es costoso. Y la provisión sobrenatural y el poder de Dios lo hace en todas las áreas. Dame una pequeña lista de áreas en las que tú has visto el poder de Dios sacándolos adelante. Abro con esto. La idea en mi casa siempre fue trabaja duro y juega duro, siempre. Entonces, cuando estábamos en las cosas de la iglesia, era 100% cosas de la iglesia, trabajábamos todos en pos de la iglesia, íbamos a la iglesia, ministerio, trabajo. Pero cuando era hora de divertirnos, el ministerio quedaba en un segundo plano y ahora era hora de divertirnos, vacaciones, salidas, comidas, jugar en la casa. Entonces, el poder de Dios en una de esas maneras como yo lo experimenté fue que mis papás siempre estuvieron presentes, papás presentes, que nunca llevaban el trabajo a la casa, que nunca llevaban los problemas a la casa, que nunca llevaban la consejería a la casa, que nunca llevaban el estrés del trabajo a la casa, sino que supieron distinguir qué era casa y qué era el ministerio. Entonces el poder de Dios muchas veces yo lo vi no tanto en que mi papá oraba por nosotros o nos decía versículos lindos, sino que mi papá siempre supo distinguir qué era casa y qué era ministerio. Y eso a mí me impactó más que cualquier otra cosa, porque yo nunca sentí que el ministerio me quitó a mi papá. De hecho, yo siempre agradecí por el ministerio porque me dio el papá que yo hoy honro y respeto, porque lo formó en los caminos del Señor y ese ejemplo se trasladó a mi vida. Entonces, tal vez no puedo decir algo como extra milagroso, pero creo que en lo particular y cotidiano en la casa pude ver el amor de Dios, pude ver el poder de Dios. Y papá siempre, aunque mi papá viajaba mucho, porque en esa época él viajaba mucho porque era una manera como Dios sustentaba nuestra casa, yo nunca me acuerdo un momento donde mi papá nunca estuvo presente. O sea, no sé cómo hacía. No puedo ni explicar. Solo viajaba de lunes a viernes y estaba el fin de semana. Llegaba, pero siempre estaba y llegaba y jugaba con nosotros, nos preguntaba, siempre, o sea, como que siempre estaba ahí. Y creo que eso es fundamental para los papás hoy en día, siempre estar presente. Aprendamos a dejar el trabajo a la puerta, a la entrada de la casa, que dejemos el emprendimiento allá en el emprendimiento, pero cuando es casa y velamos por el bienestar de nuestros hijos al inculcarles ese amor, dejando todo eso atrás. ¿Crees que podremos ser buenos papás? Yo creo totalmente, mientras Dios sea el centro, uno puede ser un papá, no perfecto, pero sí un muy buen papá. Creo que todavía hay mucho por aprender, mucho por sacar adelante, pero si Dios fue el mismo Dios de mis papás, va a ser el mismo Dios mío, que yo voy a poder criar a mis hijos en la palabra de Dios. Amén, amén. Listo, un aplauso para el pastor Daniel Romic. Ahora lo vamos a... Él trajo una palabra para darnos, vamos a estar recibiéndola. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor.